Hola, buenos días. Nosotros vamos a hablar del periodo que comprende la semana 17 a la semana 24 y vamos a empezar hablando acerca del líquido amniótico. Entonces vamos a tener que la cavidad amniótica es el espacio donde se va a situar el feto y que va a estar delimitado por la membrana amniótica que va a estar formado por unas células que son los amniocitos que se encargan de la producción del líquido amniótico a partir de la tercera semana. Ese efecto va a empezar a crecer paulatinamente y a medida que va creciendo la membrana amniótica se va adheriendo al corion para poder formar la membrana amniocórica, la cual se va a romper antes del nacimiento. Este líquido amniótico va a rodear el feto después de las primeras semanas de gestación. Durante gran parte del embarazo, este líquido se deriva casi enteramente del feto y tiene una serie de funciones que son muy importantes para el crecimiento normal y el desarrollo, las cuales va a ayudar a proteger al feto de un traumatismo en el abdomen materno, amortigua el cordón umbilical de la compresión entre el feto y el útero, va a tener propiedades antibacterianas, va a servir como depósito de líquido y nutrientes para el feto y va a desarrollar las partes musculoesqueléticas y de los sistemas gastrointestinales. Vamos a tener que la semana 1 a la 8 va a generar un transexudado del plasma materno a través del amnios para poder que se pueda dar ese líquido amniótico sin embrión. De la semana 10 a la 18 se va a dar un transudado del líquido intersticial fetal a través de la piel fetal inmadura que va a ser muy fina y va a ser una composición similar a la del líquido intracelular del feto. Más allá de la semana 8 se va a generar un engrosamiento de esa parte que va a impedir la transudación a su nivel y va a permitir que se inicie la función de diversos órganos fetales como los riñones y los pulmones y el líquido amniótico se va a producir activamente por el feto y va a tener una composición principalmente por agua, células descamadas de la piel fetal, albúmina, vitaminas, creatinina y hormonas que van a ser muy importantes para la determinación de alteraciones genéticas y el número de cromosomas. Vamos a tener que esas alteraciones en el volumen del líquido amniótico van a ser cuando están disminuidas oligohidramios y cuando están aumentadas polihidramios. Esas alteraciones se caracterizan porque el polihidramios va a tener una cantidad de líquido amniótico al nacimiento mayor de 2000 y va a estar relacionado con diversas anomalías. El oligohidramio se considera cuando la cantidad de líquido amniótico es menor a 400 y también se relaciona con la baja o nula producción de orina y se presenta frecuentemente con ruptura prematura de membranas. ¿Cuáles son las fuentes del líquido amniótico? Van a existir las fuentes a partir de la gestación, cuando se forman dos bolsas de líquido que van a rodear el embrión durante el embarazo, como van a ser el saco amniótico que contiene líquido amniótico y la cavidad que contiene líquido exoxelómico. El volumen del líquido amniótico va a aumentar a través de la transición del embrión a feto, es decir, más o menos a la semana 10 de gestación, y va a tener unas funciones muy específicas. Vamos a tener el cordón umbilical, que este cordón umbilical va a estar cubierto por el amnios, que es lo que lo delimita externamente, va a estar lleno de tejido conectivo embrionario gelatina, va a tener dos arterias y una vena y va a crecer más o menos en la semana 7. Ese cordón umbilical va abultando hacia el saco amniótico y el cuerpo embrionario incorpora el saco vitelino para poder formar el intestino. A medida que va avanzando el embarazo, ese saco vitelino se vuelve cada vez más pequeño y va a permitir que más o menos a la mitad del tercer mes ese amnios se fusione con el corio, elimine ese celoma extraembrionario y el amnios va a cubrir ese disco placentario abultado y la superficie lateral del tallo corporal, formando de esta forma el cordón umbilical. El cordón umbilical es el intermediario entre la placenta y el feto, va a medir más o menos entre 30 y 90 centímetros, va a llevar la sangre oxigenada por la vena umbilical hacia el feto y la sangre poco oxigenada regresa por las dos arterias umbilicales hacia la placenta para su oxigenación. Va a estar vascularizado, como ya lo dijimos, por una vena y dos arterias y la sangre va a salir del feto por las dos arterias umbilicales que van a ser ramas de la arteria ilíaca interna. En el parto la mayoría mide de 40 a 70 centímetros y va a tener también unas alteraciones que es cuando hay cordón umbilical largo, que este puede rodear el cuello, el abdomen y los tobillos y puede generar lesiones circulares del cordón.
Cuando el cordón umbilical es corto, puede ocasionar diversos problemas en los cuales está el retardo en el crecimiento uterino, deformaciones esqueléticas y que pueda predisponer al desprendimiento total del cordón durante el parto. Vamos a tener entonces que estos van a tener unos espirales que van a estar en el sentido hacia la izquierda, que van a generar unos nudos o unos enrollamientos umbilicales que van a ser normalmente de punto 4 y cuando están menos del percentil 10 se consideran hipoenrollados y mayor al percentil 90 hipoenrollados. Con respecto al desarrollo de los genitales, vamos a tener que estos genitales eh, van a generar el sistema urogenital embrionario, que va a ser el esbozo de los riñones y uréteres, así como de las gónadas y de gran parte de los genitales internos. Tiene su origen en el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Vamos a tener que estos van a formar la parte cefálica del mesodermo intermedio, original pronefros, que desaparece poco después. La porción media forma el mesonefros, que es donde se van a formar las crestas urogenitales, y la porción más caudal da origen al metonefros. Las crestas urogenitales aparecen a nivel de la cuarta semana del desarrollo con dos pliegues que van a ser la parte dorsal de la cavidad celómica, que van a estar recubiertos por un epitelio y va a derivar el mesodermo lateral. Hacia las 32 días de edad fetal, las gónadas primitivas o crestas gonadales comienzan a distinguirse con un engrosamiento de ese epitelio y va a haber una condensación del esodermo. A partir de la quinta semana vamos a tener que va a aparecer el factor esteroidógeno que va a expresar las células somáticas del mesodermo intermedio que van a formar los primordios de las gónadas y de la corteza suprarrenal. Las células germinales primordiales van a ser las predecesoras lejanas de los gametos, van a originarse alrededor del día 24 a partir del epiblasto y van a viajar durante las semanas 4 y 5 al intestino posterior y el mesenterio dorsal para colonizar las crestas gonadales. Esa presencia de esas células van a generar el mantenimiento y la diferenciación de los ovarios, pero no en el desarrollo testicular. Una vez las crestas gonadales han evolucionado y las células germinales primordiales van a ser independientes para la constitución cromosómica propia. Esto va a girar en torno al XY, que se transforman en gonocitos y después en espermatogonias que se dividen por mitosis pero no entran en meiosis. Y el entorno XX, esas células germinales primordiales van a originar los ovogonias que se dividen por mitosis y posteriormente entran en división meiótica para detener el estado de diploteno. Vamos a tener que van a haber unos conductos de Wolf que van a desarrollar en sentido cefalocaudal y desembocan en la cloaca. Durante la quinta semana se van a formar los tubos, los conductos paramesonéfricos de Müller por la invaginación de ese epitelio. Esos conductos de Müller van a discurrir fuera de esos conductos de Wolf, pero la porción más caudal se dirige hacia la línea media donde se fusionan en un solo tubo central. A nivel del final de la semana 6 se van a desarrollar ambos sistemas que ya van a coexistir en los dos sexos. Los genitales externos de ambos sexos se originan a partir de los esbosos embrionarios comunes y bipotenciales que se mantienen indiferenciados hasta la semana 8 del desarrollo y van a tener una membrana genital que cierra la porción ventral de la cloaca y que va a estar rodeado ventralmente por el tubérculo genital y lateralmente por los repliegues uretrales y los repliegues labioescrotales. Va a haber una diferenciación testicular que se da a nivel de la semana 6, que las crestas gonadales van a presentar un aspecto indiferenciado a nivel de una longitud de 13 y 20 milímetros y comienza a diferenciarse los testículos en los individuos XY. Vamos a tener que es muy importante el gen XRY que va a codificar ese factor de transcripción y es el gen maestro para el desarrollo de los testículos. Los complejos van a aparecer los complejos de hidrotestosterona receptor que va a modular la diferenciación de los genitales externos masculinos y el WNT4 es el gen que determina los ovarios. Para el final del quinto mes se va a generar la evaginación vaginal ya cuando va a estar toda canalizada como tal y la cavidad de la vagina permanece separada del seno urogenital que por una placa delgada de tejido que es el himen que va a estar conformado por el recubrimiento epitelial del seno urogenital y una delgada capa de células vaginales que luego van a generar una abertura durante la vida perinatal.